El Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, han implementado una estrategia para poner en práctica el proceso híbrido en el país, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Desde el año pasado hemos venido inspeccionando todos los centros educativos para que al momento en el que iniciaran las clases híbridas, estas instalaciones estuvieran listas. Este proceso se realiza de acuerdo al protocolo que todos los colegios y escuelas elaboran y envían al Ministerio de Educación, quien posteriormente lo envía al Ministerio de Salud, y por medio de la unidad de gestión de riesgos se evalúa para verificar que cumpla con los lineamientos establecidos en las normativas. Y luego este protocolo lo envían a las diferentes áreas de salud, quienes nos encargamos de ir a inspeccionar estos centros educativos. Al realizar la inspección se realiza un informe de cómo se encontraban estas instalaciones y este informe se manda nuevamente a la unidad de riesgos del Ministerio de Salud. Realizan un dictamen de favorable o no favorable al evaluar este informe y luego lo envían al Ministerio de Educación. Ya el Ministerio de Educación se va a encargar de notificarle a los diferentes centros educativos si están aptos o no para aperturar sus instalaciones para las clases híbridas. Según las autoridades del Área de Salud Guatemala Central, los centros educativos que no cumplan con las medidas de bioseguridad recibirán las siguientes sanciones. En caso de que no cumplan con estos protocolos, se les da una sanción. Esta sanción depende de la infracción y de acuerdo al Código de Salud, la sanción va a ir desde 2 hasta 150 salarios mínimos. Bajo el Acuerdo Ministerial 300-2020, los centros educativos podrán funcionar tomando en cuenta el tablero de alerta para el control del coronavirus. Docencia en grupos, alerta roja, educación a distancia o desde casa. Docencia en grupos, alerta naranja, modalidad híbrida o dual, aprendizaje desde casa y presencial, con aforos de aulas limitadas a grupos. Docencia en grupos, alerta amarilla, modalidad híbrida o dual, aprendizaje desde casa y presencial, con aforos de aulas limitadas a grupos. Docencia en grupos, alerta verde, apertura completa con docencia y actividades presenciales. Recreos, educación física y actividades cívico-culturales, alerta naranja, recreos y educación física al aire libre, con grupos de 10 personas. Recreos, educación física y actividades cívico-culturales, alerta amarilla, recreos y educación física al aire libre, con grupos de 10 personas. Alimentación escolar, alerta roja, no alimentación en la escuela, solo alimentos para llevar. Alimentación escolar, alerta naranja, alimentación en el aula o zona exterior al aire libre, manteniendo un aforo de 2.5 metros por persona. Alimentación escolar, alerta amarilla, alimentación en comedores con aforo de 2.5 metros por personas o en zona exterior al aire libre. Transporte escolar, alerta roja, ocupación del 50% y autorizado por la municipalidad y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Transporte escolar, alerta naranja, ocupación del 50% y autorizado por la municipalidad y el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Transporte escolar, alerta amarilla, ocupación del 75%, autorizado por la municipalidad y el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Muy bien, televidente Sandy, en primer lugar voy a hablar como catedrático, es decir, si ya se dio autorización en su momento para retornar paulatinamente al trabajo, si ya se dio autorización para otras situaciones y otras actividades como la utilización del transporte público, si ya se dio autorización inclusive ahora en este fin de año para poder compartir, para poder comprar, para poder festejar, para poder pasear, para poder vacacionar, como lo querramos llamar, ya se tiene que dar también, repito, en mi función de catedrático, autorización para el retorno a clases. ¿Por qué? Porque es lo mejor para los niños. Ahora, vamos ya desde el punto de vista del análisis objetivo. Claro, pero para esto también hay que tener condiciones. ¿Y cuál es la primera condición? Al menos un 70% de la denominada inmunización de rebaño. Quiere decir que de cada 10 guatemaltecos, 7 al menos ya se hayan vacunado. Pero hoy, en las condiciones que estamos, de cada 10 guatemaltecos son 4 los que se han vacunado. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que la cosa como que no ha caminado por el rumbo correcto. Y aún así, creo que aún con la modalidad híbrida, pero hay que retornar a clases. Yo también soy del criterio, Julio, que se debe retornar, pero el punto aquí es, en este tiempo, ¿cómo se prepararon los centros educativos públicos y privados para ese eventual
y próximo retorno a las clases, porque eso era lo que muchos estaban esperando, ¿no? Estudiantes que ya están aburridos de estar en casa, de estar en ese encierro, de no poder compartir y poder incorporarse a una nueva normalidad, porque mira, que no estén llegando a las aulas no significa que estén aislados y encerrados, ¿no? Tienen que empezar también a convivir dentro de esta nueva normalidad, que la sociedad ya está exactamente en ese camino, Julio. Así es, Sandra. Pero el punto aquí es, bueno, ¿cómo han fortalecido y se han establecido protocolos internos, Julio, para este regreso a clases? ¿Se ha informado incluso a los padres para que puedan así educar también a sus niños sobre, bueno, cómo va a estar ese retorno, qué se va a hacer, qué pasaría en caso de... Eso es parte de la prevención. Primero yo creo que inclusive tenemos que tener la claridad, ¿no? Y aquí ya en función de padres de familia, por ejemplo, en los temas de los colegios privados, si va a haber o no retorno a clases, porque los colegios privados ya tienen autorización prácticamente dentro de pocos días de empezar las clases. Es más, es un mandato, es una obligación. Entendemos que el sector público teóricamente está programado en su retorno presencial, teóricamente para el 15 de febrero. Está bien, pero a ver, vamos de más a menos. Uno entendería, ¿verdad?, que en un colegio privado hay más posibilidad de que se cumplan esas medidas de bioseguridad, que haya por lo menos teóricamente más posibilidad de que siempre haya acceso al agua, acceso al jabón gel, el distanciamiento social con el aforo que debe mantenerse y la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Pero es que también hay colegios privados que no pueden garantizar eso. Ojo, si no lo pueden garantizar todos los colegios privados, ¿están acaso todas las escuelas e institutos públicos en la posibilidad de garantizarnos esto? No, y aparte, pensemos en los establecimientos públicos, Julio. Así es. Donde de verdad hay lugares donde ni siquiera tienen acceso al agua. Es que ahí está la cuestión. Entonces, bueno, me parece si vamos con datos, ¿no? Porque esto es importante, es un tema que nos interesa a todos. Ese cuadro es fundamental, solo lo vamos a ver de una manera muy rápida. Ahí usted tiene lo que hemos conocido durante toda esta pandemia como el famoso semáforo epidemiológico. Alerta roja, alerta naranja, amarilla y verde. Bueno, cuando lleguemos a la verde, pues va a haber una apertura completa a todas las actividades presenciales educativas. Pero eso difícilmente algunos municipios lo vayan a lograr, quizá muy contados de los 340. Alerta amarilla, definitivamente modalidad híbrida, con aforos limitados, con recreos probablemente al aire libre y con la posibilidad de alimentarse para el tema de las refacciones en zonas comunes. La alerta naranja, modalidad híbrida, pero todavía más restringido, ¿verdad? Más espacio de distanciamiento social, educación física y recreos también al aire libre, y la situación de mantener lo que se denomina como la burbuja en el aula, es decir, grupos que sean menores a 10 estudiantes. Mientras que, si nos vamos a la alerta roja, usted ya lo sabe, ¿no? La educación completamente a distancia, y aquí hay un problema, bueno, dos. Número uno, con la educación a distancia no se aprende igual, cuesta más dinero, es más difícil, no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos, a internet y todo eso. Y número dos, lo que tú decías el otro día, es que ahora los nuevos maestros, los nuevos docentes terminan siendo los padres de familia, y tampoco esa es la función, porque para eso es que están los maestros, para eso están los docentes, y allí es donde está ese problema, sobre todo en la Guatemala rural. Sí, Julio. La verdad es de que yo esperaría también que en este retorno a clases se pueda incluir algo todos los días, de verdad, porque dime. Que lo hagas un hábito finalmente. Estas normas de seguridad, Julio, de bioseguridad, que todos los días al inicio de las clases, por ejemplo, se pueda hablar del tema sobre qué hacer, cuáles son esas medidas básicas que se deben tener, cómo debe ser la convivencia bajo una situación de pandemia. ¿Para qué? Para que entonces, en tanto repetir también al niño, al adolescente, se le vaya quedando, Julio. Porque mira, en este tiempo incluso te diría, yo esperaría ya que los estudiantes pues vayan avanzados en cuanto a cómo cuidarse del COVID-19. Porque te voy a decir algo. Si tú como padre eres irresponsable y no utilizas mascarilla, no la utilizas bien, no te desinfectas y no tomas medidas de seguridad, recordemos que los adultos somos el ejemplo de los niños.
Así es. Y aquí vendría otra situación también. Estos 2 años prácticamente de aislamiento, antes de ir a los otros datos, va a ser también un poco complicado, sobre todo en los más chiquitines, aunque hayan visto el buen ejemplo de sus padres, que lo puedan cumplir a cabalidad, porque ellos han estado encerrados en su burbuja artificial de la casa. Y en algún lado y en algún momento hay que salir y hay que enfrentar esta situación. ¿Por qué? Porque es la nueva normalidad. Exacto. Y es lo que hay. Vamos con otros datos. Por supuesto. Muy bien, entonces vamos a verlos gracias a nuestra producción nuevamente. Y es que escuchen ustedes, por favor, entre los protocolos, las escuelas, los colegios, los institutos deben incluir aspectos básicos. Primero, lo sabemos todos, ¿no? El distanciamiento social. Y vaya que va desde los 2.5 metros hasta los 4 metros, ¿no? Uso de mascarilla, desinfección de manos, toma de temperatura, protocolos, que dividen los siguientes aspectos: el distanciamiento social, la entrega de la alimentación escolar, el plan para el regreso de los docentes a las aulas, que ya debería estar aprobado a estas alturas hasta por el Ministerio de Salud, Educación, no sé por quiénes, el abordaje de estudiantes que sufrieron alguna pérdida durante la pandemia, porque es otra realidad, los protocolos sanitarios dentro y fuera de las aulas, y de la misma manera el año pasado se indicó que los establecimientos deben contar con un área de aislamiento para llevar también a los alumnos que puedan presentar algún síntoma. Y esto es necesario, Sandy, simple y sencillamente porque no podemos aislar todo el tiempo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Ya también para ellos es malo el hecho de no tener esa convivencia social. Va a ser un verdadero reto, Julio, pero es cierto, hay muchas actividades que se han liberado. Sí. Creo que la actividad educativa también es importante que se pueda ya empezar a poner en marcha bajo estos protocolos, entonces, que se puedan tener. Los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, tienen grandes retos, pero yo sé que lo van a cumplir. Requiere de mucha responsabilidad, Julio, porque al final de eso va a depender también que continúe el sistema y que los estudiantes puedan llegar a las aulas. De lo contrario, va a ser virtual nuevamente. Ahora sí vamos a invocar para finalizar a una de las grandes fuentes del derecho, la costumbre. La costumbre de al iniciar, no sé si cada periodo, cada jornada educativa, revisar eso del distanciamiento social, del lavado de manos y de la mascarilla, para que de verdad sea el protocolo que ya esté grabado en mente. Bueno, terminamos este tema. Así, regresamos con noticias nacionales en un momento, por favor, siga con nosotros. Recuerde, por favor, que somos a esta hora por TN23 a la medida.